Sheita Kiriwa, Ande, Ojaí David Galeano Olivera, Aipotada Serendumisa Peite. Te pido por favor que me escuches un momento. En estos momentos, 7 y 8 de mayo de 2017, en que la comunidad indígena 3 de Julio y Santí, del distrito de Itaquirí, Alto Paraná, Paraguay, sufre un feroz, criminal e impune ataque por parte de unos matones pagados por una empresa industrial de la zona que, como sea, quiere apropiarse ilegalmente de ese territorio indígena, comparto con ustedes la siguiente historia. Hace varios años, un investigador llegó a Itaquirí y conversó con un indígena abá guaraní del lugar. Baixa Banderera, ¿cuál es tu nombre?, le preguntó, y el abá guaraní le respondió. Seguidamente, el visitante le preguntó, Moguapandé, ¿dónde naciste? Y el abá guaraní le respondió, She Itaquiriwa, soy de Itaquirí. A lo que el investigador le afirmó, Upey Sanónico de paraguayo, entonces eres paraguayo. Y el indígena le respondió, Nahaniri, She Itaquiriwa, no, yo soy de Itaquirí. Sorprendido por la respuesta, el investigador le volvió a decir, Itaquiringo o mi paraguaype, Upey Sanónico de paraguayo. Pero Itaquirí está en Paraguay, entonces eres paraguayo. El indígena se reafirmó, Nahaniri, She Itaquiriwa, no, yo soy de Itaquirí. Esta anécdota verídica refleja el profundo y ancestral sentido de pertenencia que los abá guaraní tienen hacia su nación y nos explica con claridad por qué estos hermanos nativos de la comunidad 3 de Julio y Santí defienden su tecojá, su comunidad. Esa tierra milenariamente fue y es de ellos. En la visión abá guaraní, ese territorio no es paraguayo, es abá guaraní. Allí está toda su historia y allí construyeron su tecó, su cultura. Ellos, más allá de nuestra visión colonialista, fueron y son soberanos. Su tecó, cultura, no solamente los identifica, sino que los fortalece, es su razón de ser. Allí la tierra, las plantas y los animales no tienen dueño ni dueños. Allí ellos concibieron y proyectaron en el tiempo sus creencias consuetudinarias. Allí ellos creen en Yanderubusú. Allí ellos creen en el Iwimanaín, que es nada más y nada menos la tierra sin mal, sin malicia, sin odio, sin rencores, sin discriminación, sin exclusiones. Allí viven en base a su tecoyoyá, que es la justicia social. Allí aprendieron que son una gran familia, que en su vida terrenal deben vivir plenamente, es decir, con el tecocatú, ayudándose con el cuitió y siendo solidarios a través del yocupití. Lo expuesto y mucho más es lo que esencialmente significa Itaquirí para los abá guaraní y que quienes vivimos en la sociedad envolvente o el mundo civilizado no conocemos y hasta despreciamos. Una parte de nosotros que nos llamamos paraguayos viene de esa cultura. Son muchos los que de boca para afuera dicen apreciar, valorar o sentirse orgullosos de pertenecer a esa estirpe o por llevar sangre nativa en sus venas. Sin embargo, hace más de 520 años somos cómplices pasivos de todos los ataques inhumanos a los cuales fueron sometidos los indígenas o indios o nativos u originarios u aborígenes. Ya no importan los nombres que les demos, lo que sí debería importarnos es que ellos forman parte de nuestro ser, de nuestra identidad de paraguayos. Ellos deberían de ser tratados de manera tan importante como se nos trata a nosotros. Hoy, las 12 familias abá guaraní violentamente desalojadas de 3 de Julio y Santí tienen que ser tan importantes como los 7 millones de paraguayos. No tendría que haber diferencia en el trato. Basta de maltratos, de atropellos, de discriminación a estos seres humanos que, como cualquiera de nosotros, reclaman un lugar donde vivir dignamente. Por eso, si en verdad nos sentimos orgullosos
de nuestro origen nativo, hoy tenemos que sentir como nuestro ese maldito ultraje al cual están siendo sometidos nuestros hermanos de 3 de julio y Santí. Hoy, 3 de julio y Santí debe ser el Paraguay. Ese templo que se quemó, debemos asumirlo como la iglesia del barrio a la cual concurrimos. Esa escuela que los capangas quemaron, debemos sentirlo como nuestra, o aquella a la cual van nuestros hijos. Cada choza quemada, debemos sentirla como si unos bandidos hubieran quemado nuestras casas, y aún más, ese miserable desalojo a balazos, debemos sentirlo y rechazarlo como si lo hubieran hecho en contra nuestra o de nuestras familias, de manera ilegal e impune. Hoy, el presidente de la República y todas las autoridades deben actuar y no permanecer impávidos ante este doloroso hecho. Los hermanos de esta comunidad deben ser tratados con el mismo celo con el cual se trataría a un vecino del barrio Carmelitas, o como si este atentado se hubiera perpetrado contra la familia presidencial. Todos debemos exigir la urgente atención a los hermanos indígenas de 3 de julio y Santí y de todas las demás comunidades indígenas del Paraguay. Todos debemos exigir el respeto a sus derechos humanos y todos debemos reivindicar una vida digna para ellos. Si hoy procedemos así, lo haremos por ellos y por nosotros, porque una parte de nosotros viene de ellos. Hoy yo levanto la mano, solidario y decidido, y digo orgulloso, Che Itakiriwa, y te pregunto, ¿ande?